Escuchábamos esta extraordinaria canción del Flaco Spinetta en Almendra, Muchachos Ojos de Papel. Su canción fue considerada en 2002 por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la segunda mejor canción de todos los tiempos del rock argentino y la 28ª de rock hispanoamericano por el sitio web Rock en las Américas. Las siguientes canciones de su autoría también han sido consideradas entre las 100 mejores rock argentino: El Anillo del Capitán Beto, que escuchábamos al comienzo del programa, Maribel se durmió, la segunda que escuchamos, Me gusta ese tajo, Cantata de Puentes Amarillos, Rutas Argentinas, El Monstruo de la Laguna, entre otras. El tema La Bengala Perdida fue votado como el mejor de la década de 1980, mientras que Fina Ropa Blanca y Mi Elemento fueron reconocidas como las mejores del año de su publicación. En total, Spinetta editó 376 canciones propias durante su vida, todo un creador. Bueno, recién en el bloque anterior conversábamos, les comentaba sobre un trabajo que tenía que ver con la regulación de medicamentos de la Argentina y tomaba el periodo de 1946 a 2014. Ahora estamos en comunicación con una de sus autoras, ella es Karina Inés Ramaciotti. Hola, buenas noches, Karina, ¿me escuchas? Buenas noches, sí, perfecto. Muchas gracias por participar de este programa, Karina, el número 54, Realidad Sanitaria, que bueno, hoy el eje central tiene que ver con los medicamentos, un poco tomando la coyuntura de este aumento que está habiendo en los medicamentos y esta desregulación que parece haber, sobre todo en los últimos años. Tomando un poco tu trabajo, que recién yo leía la introducción de este extraordinario trabajo que publicaron en la revista Iberoamericana, ¿qué nos puedes decir en relación a, bueno, desde el 46, estos tres momentos que vos tomaste, si tomamos como inicio de esta charla el peronismo, por ejemplo, ¿qué materia regulatoria en medicamentos tomó? Sí, bueno, primero, antes que nada, comentarles un poco que el inicio de esta investigación tiene que ver con el presente, ¿no? Un presente que en ese momento era el 2014, que fue el punto final de elaboración de ese artículo, un poco viendo lo que había generado la ley de la producción pública de medicamentos y la generación de laboratorios que elaboraban medicamentos con el objetivo de abaratar el costo de producción. En función de esa ley del 2014, la idea es ir a la historia y empezar a ver otras experiencias que se habían dado en otros momentos de la historia del siglo XX en la Argentina. Y no fue casual tomar estos dos momentos, porque también en la ley de la producción pública de medicamentos, estos dos antecedentes, tanto el del 47 como el del 64, son tomados como momentos, como mojones importantes o momentos fundacionales del tema del debate del 2014. Entonces, bueno, fuimos un poco a la historia para ver en qué consistían estos dos momentos previos, la del 47 y la del 64, y bueno, nos encontramos en primer lugar con la creación de Mesta, que lo que primero hay que decir que Mesta no producía medicamentos, solamente también controlaba el precio. En ese momento había más de un 60% de personas que no tenían acceso a los medicamentos, en los años 40, entonces y había una gran especulación. En los periódicos de la época se ve claramente un aumento muy notorio en los precios de los medicamentos. Entonces esta ley y la creación de Mesta, que es Empresa de Medicamentos del Estado Argentino, lo que pretendía es regular el precio del medicamento de más de 60 medicamentos. Los medicamentos que en esa época eran más comunes, algunas vacunas, vitaminas, jarabes, los que, bueno, en los años 60, que no es la misma cantidad de medicamentos que hoy, no, obviamente, eran los medicamentos que más consumía la población. Claro, una de los más importantes de la década del 50 y que revolucionó quizá los medicamentos tuvieron que ver con los antibióticos, ¿no? Claro, igual en Mesta no reguló eso te quería comentar. Lo que también es interesante, que Mesta nunca controló el precio de la penicilina, que eran los antibióticos. Ahí hay un poco la contradicción que se da en el peronismo, porque la penicilina se abren las puertas al mercado internacional y entra Squibb, que es una empresa norteamericana, que se le da el monopolio a la producción de penicilina.
y bueno, se crean, o sea, a partir de 1950, la única empresa que podía crear penicilina era Squibb. Ajá. Tenía la patente y la exclusividad, digamos. Exactamente, el monopolio, tenía el monopolio de la producción, y con eso se cortan y se interrumpe una tradición previa que tenía la Argentina en producción de sulfamidas, en ese momento se llamaban, ¿sí? Que era por medio del Instituto Bacteriológico Malbrán, el Carlos Malbrán. Ajá. Cuando se le da el monopolio a Squibb, esto queda interrumpido. Y empieza Squibb a tener un papel muy importante en la producción, única empresa que producía penicilina en la Argentina, y mucha propaganda en la prensa peronista, en Mundo Peronista, en las revistas de salud pública, ¿no? Había como un vínculo muy cercano entre Squibb y el peronismo. Claro. Entonces hay como dos cuestiones interesantes en el peronismo. Por un lado, un intento de control de medicamentos, del precio del medicamento, de medicamentos de uso popular, para evitar el abuso en el aumento de precios, y que los medicamentos sean más accesibles a las personas que hasta ese momento, bueno, como mencioné, el 60% de la población no accedía a medicamentos. Pero por el otro lado, un poco en contradicción a esto que digo, se le da el monopolio a Squibb y abriendo las puertas al capital norteamericano. Claro, es paradójico porque en el primer peronismo, bueno, vos sos historiadora, Karina, así que vas a saber, digamos, confirmarme. Entraron capitales norteamericanos en gran escala, ¿no? No solamente en el primero, no, en el segundo gobierno. Ajá. O sea, en el segundo después hay 52, un cambio. digamos. Exactamente, en el primero no, en oposición a esto hay un intento de fuerte nacionalismo, un discurso muy centrado en los intereses argentinos en contra de principalmente los norteamericanos, y en el segundo gobierno hay como un cambio de rumbo en materia económica, y hay una apertura a capitales norteamericanos. Claro. Y bueno, años después, 15 años después más o menos, en mediados de la década del 60... 64. Claro, el gobierno de Arturo Illia, ¿no? Un médico, empieza como otra etapa de ya la discusión sobre la producción, ¿no? Claro, ya ahí había una apertura absoluta, ¿no? A los capitales extranjeros, sin ningún tipo de control. Había muchas empresas ya instaladas en la producción de antibióticos en la Argentina, y como una vez más, ¿no? Un aumento de precios en los medicamentos. Entonces, en función de eso, el gobierno de Illia lo que intenta hacer es una ley, es un debate de ley interesantísimo, muy interesante, en donde lo que se quiere hacer es ponerle lo mismo, otra vez, no se mete con la producción, se mete con el control en los precios para evitar los abusos en el precio al consumidor. Entonces, bueno, se hace una junta reguladora con personajes del ámbito científico de renombre, como por ejemplo Alfredo Lanari, o Luis Camponovo, que en ese momento también era un científico muy importante, para ponerles un límite a los laboratorios, porque tenían que mandar un registro de las materias primas que ellos usaban, el costo, y en función de eso esta comisión iba a tener la función de regular el precio final. Claro. Bueno, hasta ahí era fundamentalmente privado, y privado predominantemente multinacional, ¿o había allá nacionales fuertes? No, había internacionales fuertes, internacionales muy fuertes. Bueno, pues eso obviamente en el contexto de los años 60, en donde ya el vínculo con los organismos internacionales empiezan a ser más asiduos y más fuertes. El club de París, que bueno, es una institución que está muy vinculado con el mundo financiero internacional, particularmente francés, y que la Argentina era acreedora en ese momento, empieza a cuestionar este control a la ganancia, ¿no? Y al precio de los laboratorios, y bueno, empieza a presionar fuertemente. Los laboratorios empiezan a presionar al gobierno,
y bueno, hay muchas opiniones de referentes, analistas políticos que consideran que fue uno de los factores que más influyó en la caída de Ilía. Claro. La presión de los laboratorios a su gobierno. Esto, bueno, realmente es un tema sumamente interesante. Yo creo que restan profundas investigaciones que avancen en este sentido, porque tanto la ley del 64 como la presión de los laboratorios al gobierno de Ilía es algo que no está investigado como debiera todavía en la historia argentina. Claro. Y bueno, es un tema importantísimo, ¿no? Interesante, pero sin embargo dejó el gobierno de Ilía algunas ideas que perduraron con los años, como por ejemplo el laboratorio de hemoderivados aquí de Córdoba. De Córdoba. Se pensó en esa época, digamos, si bien se materializó años más tarde. Sí, exactamente. O sea, queda como esta idea, o sea, otra vez comento, lo que se quería hacer es el control. Claro. Pero ya se empieza a pensar en un ámbito donde la ciencia empieza a tener un peso mayor, y estamos hablando de la Guerra Fría, ¿no? Donde la investigación y la ciencia y el desarrollo va de la mano en cuanto a ideas rectoras de los estados nacionales, y entonces empiezan a surgir la idea de que el Estado puede elaborar medicamentos. Y este laboratorio que vos mencionás es un antecedente importantísimo que queda como legado de esta ley. Claro. Y que después todas estas discusiones van a ser retomadas en el 2014, con el debate de la creación de los laboratorios públicos. Ajá. Pero hubo también un proceso importante en la década del 2000, ¿no? En donde después de la crisis del 2001, bueno, empezaron a aparecer algunos laboratorios municipales y universitarios, ¿no? A producir, o por lo menos a intentar producir. Exacto, bueno, no en un contexto también de devaluación, muy fuerte de devaluación, aumento de los insumos extranjeros, se empieza a pensar la capacidad que tiene el país de producir medicamentos en forma nacional. Claro. Y con mucho apoyo de las universidades, principalmente la Universidad de Buenos Aires, que va a ser una de las instituciones que va más a apoyar el proyecto de ley. Bueno, ahí está también el Remediar, ¿no? Que también es un programa que la idea era poder bajar el precio de los medicamentos para los sectores más vulnerables. Sí, de hecho el Remediar le compró a los cuatro laboratorios más grandes del país, que bueno, uno era Hemoderivados de acá durante varios años, la dexametasona, que era un inyectable, porque el de acá, el excedente lo invirtió el de Hemoderivados en inyectables y en tejido óseo, o sea que no solamente generaron producción, sino que además reinvirtieron y generaron empresas estatales eficientes, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, ciencia, ¿no? Ciencia, investigación, fundamental para los estados. Después Santa Fe y San Luis, perdóname que te corto, pero pasa que es un tema que también lo hemos tratado varias veces, entonces es apasionante. Claro, sí. Santa Fe también tiene dos laboratorios muy importantes que proveyeron durante años a Remediar, lo mismo el de San Luis, ¿no? El Puntano. Claro. Sí. Y lo que genera también tener, o sea, un laboratorio de producción en las provincias, ¿no? Exacto. Genera conocimiento, genera todo un foco de crecimiento económico, porque bueno, se necesitan insumos, se necesita en relación a ese laboratorio otros negocios que se vinculen y que provean materias primas al mismo. Y bueno, no, es sumamente importante, no, o sea, desde el punto de vista científico, pero también económico. Claro, hasta se creó incluso una agencia reguladora que bueno, no creo que no prosperó, que tenía que ver con la producción de medicamentos. No me acuerdo ahora el nombre, pero fue también hija de esa ley, de la 26688, de la producción pública de medicamentos. Sí. ¿cómo? Hasta el 2010 se consideraban que había cerca de más de 30 laboratorios de producción de diferentes jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales. Claro. Yo desconozco, creo que no debe haber avanzado mucho más allá de estas treintena de laboratorios que existen para contabilizados en el 2010. Claro. Porque bueno, ya a fines del kirchnerismo y
en el gobierno actual hay un claro retroceso en financiamiento, en posibilidades. Pero, vos sabés que bueno, yo es uno de los temas que vengo investigando, por eso también conocía tu trabajo hace algunos años, porque vos habías publicado sobre regulación de medicamentos antes de este trabajo que cité hoy, ¿no? No. ¿No? ¿Es la primera vez? No, tengo una mención muy de costado en mi tesis doctoral, pero en mi libro, pero no, sobre esto fue la primera vez. Lo que te quería comentar es que a pesar del gobierno de Macri, que es un gobierno neoliberal, ajustador, un gobierno que desinvierte en el Estado, por ejemplo acá, que yo estoy en contacto con la gente de Hemoderivados en Córdoba, siguieron avanzando, como tienen autosuficiencia y exportan, sigue el proceso, siguen avanzando en producción. Y Santa Fe, en este contexto de crisis, en su política provincial, porque la salud es provincial, también ha podido crecer bastante en materia local, digamos, tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, al punto de que ya se está por producir el misoprostol en este contexto de la ley de aborto, ¿no? O sea que hay pequeños avances en medio de no hay continuidades, como vos decías, en el trabajo, en medio de estas rupturas de algunas agencias, ¿no? Sí. Bueno, y creo que es importante también mencionar, ya que vos lo estás mencionando, las características del federalismo en la Argentina, ¿no? Que todas estas leyes son nacionales, y después el tema es que lo que genera es la implementación en cada una de las provincias, ¿no? Y cómo cada una de las provincias se van ajustando a este marco nacional, que es solamente eso, un marco, puede coordinar, puede asesorar, pero a veces pero no financia, no implementa. Claro. Que normalmente la implementación de estos laboratorios, de estas instancias locales, municipales, es de el municipio o la provincia. O las provincias, claro, que son los que ejecutan las políticas, digamos. Claro, la a nivel normativa viene de nación nomás. Claro, son grandes normativas, coordinación, ¿no? Marcos muy generales, asesoramiento, pero no presupuesto. Claro. El presupuesto es de las delegaciones, ya sea municipal o provincial, ¿no? Y bueno, ahí cómo se van dando las relaciones tal cual. Locales. Y Karina, ¿has investigado un poco sobre el rol de los laboratorios privados nacionales, digamos, que han tenido como un despliegue muy importante, sobre todo en las últimas 3 décadas? Me refiero a Roemers, Bagó, ELEA. No. Son Yo actores... No, realmente no he trabajado ese tema. Ese tema ha sido más trabajado por lo que es la gente más de historia económica. Yo no he avanzado en ese sentido sobre el peso de los grandes grupos internacionales en la producción y comercialización de medicamentos. Claro, pues esto es una hipótesis, pero se han convertido en una de las principales empresas argentinas. Las de medicamentos, porque no solamente producen para el mercado interno, sino que también exportan estas que mencioné, y que, bueno, vos me decías que en la década del 50, 60 era más importante el peso de los multinacionales que de los capitales nacionales, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sí. Y esa lógica como que un poco se ha invertido, me da la impresión. Esto lo tendríamos que profundizar, pero creo que también juegan un rol importante en la regulación los privados, ¿no? O en la desregulación. Y yo, a ver, esto te lo digo de opinóloga, no he avanzado sobre el tema, pero me parece que sí, yo coincido con lo que vos estás marcando, tienen un peso enorme y son los grandes árbitros, ¿no? Y manejan el juego de la producción y la comercialización del gran negocio de los medicamentos. Sí, el gran negocio, porque ahora los precios se han ido por las nubes, ¿no? Sí, es una locura, exactamente. Y bueno, también tienen sistema de control a las farmacias, a los médicos, a los hospitales, porque hacen estas políticas de estímulo a que se compren determinadas marcas sobre otras, y eso, bueno, claramente es una forma de manejar el mercado. Claro. Financian servicios enteros, están financiados por los laboratorios, por ejemplo Roemers, que financia servicios enteros de cirugía en X hospital. Claro. O clínicas, y bueno, eso es presión, es presión, es control. Es un tema interesantísimo realmente. Claro, y bueno, Karina, para cerrar, recordemos que estamos hablando con Karina Ramaciotti,
investigadora del CONICET, historiadora de la UBA y de Quilmes, ¿no? También. Sí, docente de Quilmes e investigadora de CONICET por la UBA. Por la UBA. Como para cerrar, ¿qué reflexión te merece, digamos, si tomamos del 46 a la fecha? Hemos avanzado en materia, digamos, de pensar la intervención del Estado en los medicamentos, ¿no? Sí, entonces visto en términos históricos, vistos en términos progresistas de continuidades, ¿no? Sí, bueno, yo lo que puedo decir es que muchas veces, bueno, en mi experiencia personal, la historia permite aclarar algunas cuestiones vinculadas a esos grises que se van dando entre el pasado y el presente. Muchas veces se caen en ciertos mitos del pasado, por ejemplo, el mito de que Mesta producía medicamentos. Este es un mito. Mesta Claro. no produjo medicamentos. Mesta controlaba precios nada más. Claro. Lo mismo que la ley del 64. La ley del 64 lo que hace es controlar la producción y el aumento de precios. El único que sí avanza sobre la producción de medicamentos es la ley de 2014. Entonces, ver la historia es a veces no caer en momentos heroicos, no en pensar que el pasado siempre fue mejor que el presente o al revés, o que el pasado siempre fue peor que el presente. Ni fue mejor ni fue peor, ¿no? Son momentos donde, bueno, hay muchas continuidades y también rupturas. Claro. Y bueno, a mi criterio, como historiadora que soy, la idea es poder avanzar en cada uno de esos momentos y ver, bueno, qué es lo nuevo y qué es lo diferente en cada uno de esos momentos, y no caer en mitos, ¿no? En momentos como que parece que fueron rupturales y que revolucionaron a toda la Argentina. Sí, no, sí, hay cosas que sí y otras no tanto. Claro. Bueno, interesantísima la charla, Karina. Seguramente en otro momento te vamos a volver a llamar para charlar de este tema y de otros que hayas investigado, porque nos interesa la historia de la salud, nos interesa para pensar el presente, ¿no? Y te agradecemos mucho la charla. Bueno, muy amable, y bueno, que tengan todos muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Un gusto. Adiós, muchas Hasta gracias. luego.